Hoy quiero hablarte del acompañante espiritual. ¿Quién es un acompañante espiritual? ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Qué tiene de particular? El acompañante espiritual es una persona que ayuda a otras a seguir un camino de crecimiento espiritual, porque ha entendido que el crecimiento real, así como la transformación real, viene desde lo más profundo, desde esa dimensión más profunda, que es la dimensión espiritual. Y que todo lo que ocurre en esa dimensión espiritual se va a dejar ver en las dimensiones siguientes, que es la dimensión emocional o la dimensión mental y la dimensión fisiológica, el cuerpo. Entonces, el acompañante espiritual es esa persona que ayuda, que es compañero de camino, que va al lado de una manera fraterna de esa otra persona, es decir, el acompañado, para avanzar en ese camino de crecimiento y de madurez. Otra cosa significativa respecto al acompañante espiritual es que es una mediación, es un instrumento, porque el real protagonista en el acompañamiento espiritual es el Espíritu Santo. Y al decirte esto, estoy obligada también a expresar lo siguiente. Cuando una persona hace acompañamiento espiritual, debe tener claro cuál es la línea que está siguiendo. No puede tratar de agarrar de un lado y de otro. ¿A qué me refiero? A tratar de llevar el acompañamiento siguiendo diferentes fuentes, extrayendo de diferentes fuentes que se contradicen entre sí. Así que si tú eres un acompañante espiritual y estás acompañando desde Dios, desde la fe cristiana, tus fuentes deben venir de Dios. No puedes agarrar de uno y otro lado. ¿Y sabes por qué? Porque es un gran peligro. La espiritualidad viene a dar respuestas en cuanto al sentido de vida, viene a delinear el sentido de la vida, viene a darnos respuestas respecto a nuestra identidad y a la fuente del bienestar. Entonces, al tomar de diferentes líneas esos conceptos tan claves en la espiritualidad, van a estar como en arena movediza. Asimismo, la espiritualidad es la fuente real de nuestros criterios de vida. Y estos criterios de vida van a delinear nuestro estilo de vida, es decir, la forma como vivimos. Un acompañante espiritual debe tener claro esto. El acompañante espiritual es también una persona que en medio de ese proceso de acompañamiento brinda contención emocional y esto lo hace obviamente desde el amor y desde la compasión, entendiendo la compasión como aquella característica que va a exceder incluso a la empatía, a la simpatía, no la va a excederla. La compasión implica que lo está haciendo desde Dios, desde esa fuente de compasión y misericordia que es Dios. Es por eso que el acompañante espiritual da a Dios. Es esa mediación. El acompañante espiritual es un facilitador porque instruye, orienta, aconseja. El acompañante espiritual observa a la persona como un ser integral, como espíritu, mente, cuerpo. Comprende que el viaje de crecimiento y madurez, comprende ese viaje como una ruta que va desde el interior, desde lo más profundo. Y eso más profundo es el espíritu. Es alguien que, como te decía, facilita, instruye, pero también confronta, consuela, anima, motiva.
camina con la persona hacia el conocimiento de Dios y a partir de ese conocimiento, el conocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento de sí mismo le permite realmente conocer, comprender y relacionarse con los otros. El acompañante espiritual facilita la comprensión de la pedagogía de Dios, es decir, de cómo Dios enseña, así como también facilita la comprensión de todo lo relacionado con la espiritualidad, los frutos del espíritu, el mover del espíritu, todo lo relacionado con ello. El acompañante espiritual ayuda a las personas a despertar la conciencia, la atención y la presencia. Es también un entrenador y podríamos decir que es un entrenador en las cosas del espíritu, pero como somos un ser integrado, ese entrenamiento en lo espiritual también va a abarcar las otras dimensiones del ser. El acompañante espiritual facilita el proceso de resignificación o de reinterpretación de las diferentes situaciones de la vida. Lo que sea que está viviendo el acompañado va a poder interpretarlo de una manera diferente, darle un nuevo significado. El acompañante espiritual facilita los procesos de discernimiento. El discernimiento entendido como ese proceso previo a tomar una decisión, ese proceso en el que se permite la persona analizar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, cuál es la voluntad de Dios. El acompañante espiritual ayuda a las personas en los procesos de discernimiento. En líneas generales, el acompañante espiritual es una mediación, como te decía al inicio, es un instrumento, es alguien que ayuda, pero el verdadero protagonista del proceso de acompañamiento es el Espíritu Santo. Eso es algo que siempre debe tener claro el acompañante espiritual. El acompañante espiritual es un dador de Dios. Es alguien que disipula, es alguien que está allí haciendo el camino, que aunque él tal vez ya haya avanzado en esas etapas en las que está su acompañado, él también sigue haciendo un camino. Y es por eso que el acompañante espiritual también debe ser acompañado. Medita en esto y compártelo con alguien más que sea un acompañante espiritual para que pueda verse en estas características y pueda ahondar un poquito más en cada una de ellas. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro en ti, tenga de ti misericordia y te conceda su paz, paz y bien.